Dios les bendiga. Tome su asiento a los que vinieron. Saludo a los que se conectan a través del live del Instagram, a los que van a estar más tarde viendo también en la plataforma de la iglesia del YouTube. Sean todos muy bendecidos. Yo digo amén. Aleluya. Entonces estaré en medio de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí, entonces estaré en medio de ellos. Ellos es usted. Es usted, es usted, usted, cada uno de nosotros, ¿verdad? Y para ir a esta palabra quiero que vayamos al Apocalipsis capítulo 21. ¿Ha leído usted el Apocalipsis alguna vez? Le recomiendo que lo lea, pero antes que lo lea, ore harto al Señor porque a veces es difícil de entender estas figuras proféticas, estas figuras sobrenaturales, estas figuras que nos hablan tanto de nuestro diario vivir y también nos revelan las cosas que han de venir después de esta. Amén. Apocalipsis capítulo 21 es una porción de la Biblia muy interesante porque nos habla un poco acerca de precisamente de esto, de que Él dice que estará en medio de nosotros. Amén. Y vamos a averiguar por qué tiene relevancia esta palabra hoy día, que seguramente va a bendecir tu vida. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer del 3 al 8. Amén. Y dice la palabra que, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Prestemos atención a lo que dice esta palabra, porque comenzando desde el principio, esto es una gran revelación. El libro del Apocalipsis se llama el libro de las revelaciones. Amén. Y es una gran revelación que Dios le da a un hombre en específico para que él comparta con la iglesia por todas las generaciones. Y es muy importante lo que él ve acá y lo que él escucha aquí, porque él tiene esta visión. Dice el apóstol Juan que él es llevado en el espíritu al cielo. Amén. Y él es llevado en el espíritu al cielo que existe, pero también a una realidad que todavía no estaba construida. Yo sé que a veces mis palabras pueden ser un poco difíciles, pero ya los va a ir entendiendo. Y dice que el apóstol Juan, que él escucha una gran voz del cielo, que le dice lo siguiente: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Dónde? He aquí, a donde él fue llevado, a donde él está, observando y oyendo. Dice que ahí está el tabernáculo de Dios. Amén. Con los hombres. Eso quiere decir claramente que hay un lugar que está siendo preparado para todos nosotros, para habitar con el Señor. Amén. Y el apóstol Juan lo estaba viendo y estaba escuchando las palabras de aquel que le hablaba desde el cielo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué importante es esta aclaración. Cuando esta visión que el apóstol Juan está teniendo en el cielo, dice que para que esto llegue, este tabernáculo de Dios con los hombres, en donde Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, dice acá, estará como Dios con ellos. ¿Cómo estará Dios? Como Dios. Allí hay importantes revelaciones escondidas en esta palabra profética. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra nosotros todos le llamamos a Dios Padre, por causa del Hijo de Jesús, de Cristo. Amén. Pero dice allá que en el cielo Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios allá toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos han llorado alguna vez? Y ya no habrá muerte, cosa a la que muchos le temen, ¿verdad? ¿Usted le teme la muerte?
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora escucha la voz del Señor, porque no hay otro que se pueda sentar en el trono sino solo Él. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Sabes por qué es bueno que tú le aplaudas cuando escuchas esto? Porque es una esperanza viva. Hay una esperanza viva. Si en esta tierra, si en este mundo nos toca llorar, nos toca clamar, nos toca sufrir, nos toca tantas cosas. Hay una esperanza viva, hay una promesa de Dios que dice que Él mismo hará todas las cosas nuevas. Amén. Y me dijo, dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. Es decir, no hay error, no hay aquí interpretación. Lo que Él dijo, así será hecho. Aleluya, ¿verdad? Y me dijo, hecho está. Aleluya. Yo digo, gracias, Señor, porque ya hecho está, ya lo creo, ya me veo ahí, me espero ese momento. Aleluya. ¿Y mientras qué hago, pastor? Pido al Señor todos los días que me perdone, pido al Señor todos los días que me limpie, pido al Señor todos los días que me transforme, pido al Señor todos los días que me levante, que me fortalezca, que me ayude, que me guíe, que me inspire. Aleluya, ¿verdad? Que me enseñe a ser un buen hijo. Eso es lo que nos toca en esta vida, en este mundo. ¿Por qué? Porque hay un camino seguro, hay un lugar seguro, dice, que hecho está. Ese lugar para todos los que creen en el nombre del Señor. Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere. No te canses de batallar, no te canses de luchar, no te canses de pelear por tu fe, no te canses de proclamar el nombre del Señor, no te canses de alabar, de buscarle, de venir, de congregarte, amén, y de hacer todo lo que el Padre ponga en tu corazón, amén, que debas de hacer, que le glorifica. ¿Sabes tú qué es lo que más glorifica al Señor? Que te apartes del mal. Yo sé que es difícil porque el mal nos rodea por todos lados, ¿verdad? Pero no es imposible, es posible apartarse del mal, apartarse de la tentación, apartarse de las cosas que te hacen daño, que te lastiman a ti, que lastiman a tu gente, a tu familia, amén. Y por sobre todas las cosas que te separan de esta gran promesa de alcanzar un día ese lugar maravilloso que el Padre nos está prometiendo. Aleluya, amén. Y no estoy hablando solo del cielo, no estoy hablando de la vida eterna, simplemente estoy hablando de que el Señor le muestra a este hijo de él, a este Juan, para que le revele a su iglesia las cosas que él en su eternidad comienza a hacer desde hoy en cada una de nuestras vidas. Amén. Dice, el que venciere, él heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero también hay una advertencia aquí en el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos. Mira, un incrédulo para Dios es un cobarde. Es alguien que no se atrevió. Es alguien que prefirió avergonzarse. Es alguien que prefirió esconderse. Es alguien que prefirió renunciar. Es alguien que se rindió. Porque si hubiese creído, hubiese sabido que yo estaría con él. Pero dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Le voy a dar tarea para la casa, usted que pueda buscar allá en su casa qué es abominable, qué es un homicida. Los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, mira qué tremendo, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dejemos Apocalipsis un momento ahí, tranquilito para el tiempo que debe de estar. ¿Qué nos dice Dios hoy día? Entonces estaré en medio de ellos, entonces estaré en medio de ustedes. ¿Sabe por qué
El Señor puso esta palabra en mi corazón para poder ministrarla un poquito hoy día. Es porque a lo largo de estos años como pastor y como hijo de Dios, en donde nos toca ver tantas cosas, muchas veces decimos, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está, Señor? Cuando lo estamos pasando mal, ¿cierto? Cuando el enemigo se levanta, cuando el sufrimiento nos alcanza, cuando son injustos con nosotros, cuando nos traicionan, cuando nos engañan, cuando nos mienten. Porque aquí nadie puede decir que no ha vivido alguna vez algo así. Entonces el Señor me recordaba que Él había prometido que estaría en medio de nosotros para siempre. Pero ¿dónde estaba cuando estábamos viviendo este tiempo malo? ¿Estaba el Señor ahí o no? El Apocalipsis muestra las cosas que han de venir después de esta. Por lo menos en esta parte, el Señor está revelando lo que Él va a hacer. No ahora, sino que después de este tiempo. Y le dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es decir, Él está mostrando un lugar para habitar, un lugar donde morar, un lugar donde vivir. No como algunos dicen que después de esta vida no hay otra. No, cuidado con eso. Porque eso es una mentira, literalmente, y aunque suene religioso decirlo, satánica y diabólica. ¿Por qué es satánica y diabólica? Es satánica porque es mentirosa. Y es diabólica porque busca convencerte de lo malo. ¿Y qué es lo malo? No creer en Dios. Y cuando uno no cree en Dios, o cuando uno es incrédulo o cobarde, como dice esto, no heredará. Por eso la iglesia se esfuerza en predicar el nombre del Señor, en traer la revelación oportuna a ustedes, ¿verdad? A todos, para que crean, para que se esfuercen, para que no se rindan. Porque hay un tabernáculo en el cielo esperando por ti. Un tabernáculo significa un lugar donde tú vas a poder entrar, donde tú vas a poder vivir allí, y junto contigo estará Él, el mismo Dios. Hoy día aquí en esta vida, en este mundo, no lo podemos ver, pero dice su palabra que un día lo vamos a poder ver cara a cara. Un día no solamente vamos a esperar por sentir la presencia del Espíritu Santo, sino que estaremos frente a frente, en coinonía, en comunión, presencialmente con el Señor. Amén. Entonces estas son grandes promesas. Y dice que entonces la gente que esté allí, yo digo amén, amén. ¿Por qué digo amén? Porque yo quiero estar ahí. Porque me voy a esforzar por llegar. Porque dice acá la palabra que el que venciere, yo quiero ser un vencedor. ¿Tú quieres ser un vencedor? Amén. Vamos, sé un vencedor. Crea al Señor. Crea al Señor de todo tu corazón. Dice que para los que vencieren, entonces, serán llamados su pueblo, serán llamados sus hijos. Amén. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es algo muy personal. Dios mismo estará contigo como tu Dios. Él te está hablando personalmente a ti. Te está diciendo, hija mía, hijo mío, yo quiero estar contigo, yo quiero verte, yo quiero abrazarte, que tú me veas y que me escuches y que me llames Padre, porque yo te llamaré a ti mi hijo. Aleluya. ¡Qué tremendo! Y dice que ya no habrá lágrimas, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Se imagina usted un mundo así? Es difícil de imaginar porque lo único que se ve permanentemente en esta vida precisamente son lágrimas, muerte, llanto, clamor y dolor. La misma iglesia, ¿qué hacemos cuando inclinamos nuestras rodillas al Señor? Clamamos al Señor. Y algunos que son más espirituales lloran delante del Señor. Porque derraman su alma, derraman su corazón, derraman su espíritu delante de la presencia del Señor por fe.
Pero hay una promesa tangible, hay una promesa verdadera, y que es que un día ya no tendremos que hacer nada de eso, porque estaremos cara a cara, porque estaremos en la misma presencia, porque estaremos en igualdad de condiciones de alguna manera, ¿verdad? Junto a Él, en el tabernáculo del cielo, en el tabernáculo de Dios, que Él ha preparado para habitar junto a los hombres. Yo digo gracias, Señor. Amén. Pero fíjese que para que todo esto pase, las lágrimas, la muerte, el llanto, el clamor, el dolor, dice que las primeras cosas deben de pasar. Y aquí yo me quiero detener un momento con usted. ¿Cuáles son esas primeras cosas que en tu vida deben pasar? ¿Deben pasar esas primeras cosas que te hacen llorar? ¿Que te llevan a la muerte espiritual? ¿Qué es la muerte espiritual, pastor? Es vivir lejos de Dios. Es que tu casa no acepte, ni reconozca, ni reciba al Señor. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que Él está allí, golpeando la puerta de tu corazón, día y noche, día a día, semana tras semana, mes a mes, año a año, desde que naciste, desde que tienes entendimiento, desde que eres capaz de ser tú mismo. El Señor ha estado golpeando la puerta de nuestro corazón para dejarlo entrar. Entonces, lo que trae muerte es todo aquello que te aleja de Dios. Es todo aquello que te aleja de su iglesia. Sí, pastor, pero es que resulta que en la iglesia me han decepcionado tanto. Mi iglesia es tan religiosa. Mis pastores no me escuchan, mis pastores no me comprenden. Mis hermanos me dieron vuelta a la espalda. Escucho tanto hablar de la iglesia y de los cristianos y de los hijos de Dios y se llenan la boca de la palabra del Señor, pero sus hechos, sus testimonios distan tanto de lo que predican. Y el Señor lo sabe. Por eso la invitación es a mirarlo a Él, es buscarle a Él. Quizás esa iglesia no es tu iglesia, no es tu casa. Tampoco voy a predicar para que la gente se salga de su iglesia, porque también hay algunos que son porfiados, rebeldes, desobedientes, que no se sujetan a nada y no se van a sujetar ni en esa ni en ninguna otra iglesia. Porque quizás no los disipulan, no les enseñan, la palabra no se les revela como debiera, no lo sé, cuántas razones deben haber que hacen llorar, que hacen que la vida de uno se duela. Pero dice el Señor que es necesario que pasen estas primeras cosas. ¿Y cómo pueden pasar, pastor, estas cosas? Primero van a pasar por voluntad de Dios, porque el Señor lo declara en su palabra. Pero también van a pasar porque tú dejas que pasen, porque tú comienzas a confiar en el Señor. No a tu manera, como quizás tú estás confiando. Yo he escuchado a tanta gente decir, bueno, yo voy a ir a la iglesia porque hay que ir a la iglesia. Porque me gusta la iglesia. Pero yo mi fe la llevo a mi manera. A mí no me obliguen ni me digan lo que tengo que hacer. Es un gran problema ese tipo de fe. ¿Ven? Problema que tú podrías transformar, cambiar, si quisieras. Es que no quiero perder mi autonomía, no quiero perder el control de mi vida. ¿Pero por qué vas a perder el control de tu vida? Sí, porque ahora en la iglesia me van a decir lo que tengo que hacer. ¿Pero por qué te tenemos que decir lo que tienes que hacer? Tú tienes que aprender del Señor, del Maestro. Él es el buen pastor. En Él es que tienes que confiar. Es Él quien te va a bendecir. Es el Señor el que está preparando ese tabernáculo para morar contigo. Amén.
Y estoy seguro que Él se va a manifestar cada vez que tú le llames, cada vez que tú le busques, cada vez que tú le digas que venga sobre tu vida. ¿Ven? Pero hay cosas que tienen que pasar. Y mientras tú no dejes esas primeras cosas en tu vida, y no me va a empezar usted a hablar de cuando usted era niño, por favor. Tome esto en serio. Hoy día yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo, que hay cosas hoy día que tú tienes que comenzar a dejar. Esas son las primeras cosas que tú tienes que dejar que pasen, para que entonces las nuevas que el Padre está haciendo te alcancen. Y Él mismo te empujará hacia ella, y Él mismo te guiará hacia ella, y Él mismo prosperará tu camino hasta que puedas entrar, amén, y disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Esta es una gran promesa, iglesia, que aunque es una gran promesa, todavía no se ha cumplido en su totalidad. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros todavía ha subido al cielo. Entonces, ¿qué parte de esta promesa se está cumpliendo? Que si tú lo dejas entrar, primeramente a tu vida, a tu corazón, dice acá que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Consolación. Y ya no habrá muerte. Por eso yo le digo, no tengan miedo a la muerte, porque para nosotros eso ya no existe. Los incrédulos, ¿verdad? Los ignorantes de la palabra y las cosas del Señor, que seguramente si me escuchan se reirían, pero ¿cómo? Pero dice acá que entonces el Señor enjugará nuestras lágrimas y ya no habrá más llanto, ni habrá más clamor ni dolor. Eso significa que el poder de Dios comienza Él a prestarnos un poquito de Él. Amén. Nos comienza a hacer fuertes. Nos comienza a cubrirnos, a protegernos. Nos da escudo. Nos da cobertura. Nos da bendición. Nos da de Él. Nos da de Él. Él mismo estando en medio de nosotros. Amén. Es necesario, hermanos, que las primeras cosas pasen. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar que pase sobre tu vida? A veces pareciera ser que una predicación es un poco efímera en el sentido de que es muy globalizada. Quizás usted quiere un poco más de detalle. Quizás esas primeras cosas que te separan de Dios son un familiar. Quizás es un amigo. Quizás es una vieja costumbre, una forma de pensar. O una forma de creer que tú alguna vez aprendiste por allá por el mundo y que crees que tiene que seguir siendo la misma toda la vida. Porque el Señor te conoce y así es como Él te quiere. Y eso es un error porque el Padre mismo dice que nuestro entendimiento debe ir siendo renovado de día en día. Tu entendimiento acerca de Dios, tu entendimiento acerca de su Cristo, tu entendimiento acerca de su palabra, tu entendimiento acerca de la fe, tiene que ser renovada. Porque en el cielo las cosas no son como aquí. Aquí hay llanto, aquí hay dolor, aquí hay tristeza, aquí hay injusticia. En el cielo ya no habrá nada de eso. Por eso es que es tan difícil de imaginar la vida allí. En ese nuevo tiempo que ha de venir. Y en donde el Señor promete estar en medio de todos nosotros. Amén. Dice el Señor, estaré con ellos. Estaré en medio de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ejemplos. Como les decía hace un rato atrás. ¿Dónde estaba Dios cuando murió mamá? ¿Dónde estaba Dios cuando me estaba divorciando? ¿Dónde estaba el Señor cuando me estaban destruyendo mi vida? ¿Dónde estaba Dios cuando no tenía trabajo? ¿O cuando me despidieron injustificadamente? ¿Dónde estaba el Señor cuando me estaban maltratando? ¿Dónde estaba el Señor cuando yo iba a la iglesia
y todos mis hermanos me dieron vuelta a la espalda y nunca más se acordaron de mí. ¿Dónde estaba el Señor? Créame que yo me lo he preguntado algunas veces. Porque también me ha tocado vivir mucho de esto que le acabo de decir como ejemplo. Hace unos días conocimos a un joven y él nos contaba lo mucho que ha sufrido en su vida y lo mucho que lo han hecho sufrir en su iglesia y lo mucho que lo ha hecho sufrir su familia. Él dice que después de tantos años su corazón está más tranquilo. Pero al recordar tantas cosas, él se quebranta y llora de pena, de tristeza. Porque el tiempo no borra las heridas. El único que puede enjugar nuestras lágrimas es el Señor. Y para que Él lo haga, tú tienes que dejar que Él viva en medio de ti. Amén. Hoy día yo te muestro un ejemplo del Apocalipsis. Pero yo quiero decirte en este día que Dios ha prometido estar desde el principio y hasta el final de los tiempos en medio de nosotros, en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, en medio de sus hijos y en todo tiempo. Yo sé que a veces las emociones, las circunstancias, los sentimientos nublan nuestra visión, nuestro entendimiento y tratan de arrebatarnos esa fe. Pero yo te vengo a decir en esta tarde que no te canses de creer, que no te canses de buscar de su presencia. A veces no le sientes porque no le has buscado. A veces no escuchas su voz porque no lo has llamado. O quizás estás enojado porque no te gusta que te digan lo que tienes que hacer. El Señor Jesús vino a esta tierra y hoy día todos alabamos su nombre porque decimos, hoy me hubiese gustado estar allí cuando el Señor caminaba, ¿verdad?, sobre esta tierra y escuchar sus predicaciones y escuchar sus parábolas y ver sus milagros. Déjame decirte que la gente que estaba en aquel tiempo, que era su propio pueblo, lo rechazó. Porque tampoco le gustó que le dijeran lo que tenían que hacer. Entonces, amados de nuestro Padre, el Señor dice, estaré en medio de usted en todo tiempo. Veamos lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos al principio. Éxodo. Vamos a poner algunos ejemplos. Éxodo 29, verso 44 a 46 dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Mira, escucha bien. Aquí está hablando del tabernáculo que el Señor envió a construir a Moisés y a su pueblo luego de libertarlos de Egipto, ¿verdad? De la tierra de esclavitud y de pecado. Porque eso representa Egipto bíblicamente hablando, espiritualmente hablando. No es que Egipto sea una nación que usted tiene que aborrecer por ningún motivo. Amén. Sino que es lo que representa espiritualmente. Y Dios manda a Moisés y a su pueblo a erigir, a levantar este tabernáculo, que es una carpa, que es una tienda, en donde Él iba a venir a manifestar su gloria, a manifestar su presencia. Porque Él quería estar en medio de su pueblo. Y lo dice aquí. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Cómo Dios va a santificar algo? Va a venir con su poder y va a ser, santifícate tú, mueble, silla, persona, Lorena, te santifico. No, Dios no es así. Dios no funciona así. Él es santo.
Y cuando Él está, lo que está donde Él está se santifica. ¿Por qué? Porque las tinieblas no pueden prevalecer ante la presencia del Señor. Eso te tiene que hablar. Cuando te toca enfrentar situaciones difíciles, si tú buscaras la presencia del Señor, si tú invitaras al Señor a habitar dentro de tu corazón permanentemente, las tinieblas no tendrían poder alguno sobre tu vida. Las dificultades tienen que retroceder, salir. Pero debes de creerlo. Amén. Por eso que cuando Jesús caminaba por esta tierra, cuando el Señor caminaba por esta tierra, los demonios huían. Y no importaba si era uno muy agresivo o eran 1000. Todos huían. Me recuerdo que un demonio le dijo al Señor: ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos? Aún no es nuestro tiempo. Cuando yo escucho a ese demonio hablando tan groseramente al Señor, le digo: oye, qué capacidad de ese espíritu de conocer lo que todavía no estaba escrito, de conocer lo que Dios le iba a revelar a Juan 90 años después, y lo que debía suceder miles de años después, cosas que todavía no han sucedido. El demonio que estaba en esa persona ya sabía lo que tenía que pasar. ¿Cómo es posible? Hay un mundo espiritual, iglesia, el cual Dios nos da poder para vencer. Para un hombre de fe, para una mujer de fe, no pueden haber imposibles. Porque el que camina con Él, el que está en medio de Él habitando, para Él todo es posible. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, firmado yo Jehová su Dios. Aleluya. Hay un decreto del cielo, hay un decreto firmado del mismo Dios, de la mano del Señor Todopoderoso sobre tu vida. Tómalo, recíbelo, créelo, afírmate en Él por fe. Dale la gloria a tu Dios, créelo, créelo, créelo. Créelo, dice, determínate a decir: yo creo, Señor, yo voy a creer, Padre, yo voy a creer, Señor, en tu decreto, voy a creer en lo que tú has firmado, en lo que tú has establecido desde el principio y hasta el fin de los tiempos, y aún de las cosas que han de suceder después de esta. Porque entonces, mira, yo te digo, la bendición de Dios te alcanza, y la bendición no habla de economía única y exclusivamente, habla de todas las áreas de tu vida. Aleluya. Él enjugará tus lágrimas, Él te dará reposo, Él te dará descanso, Él te santificará y Él habitará en medio de su pueblo, Él habitará en medio de sus hijos, dice el Señor, para siempre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Qué maravilloso. Mira, la presencia de Dios es la que va a santificar el tabernáculo de reunión. Dice su palabra, el altar donde adoramos, el altar de tu vida es tu corazón, de donde emana lo que tú puedes hablar, de lo que emana lo que tú puedes sentir. Si tu corazón está sucio, si tu corazón está contaminado, si tu corazón no está santificado por la presencia del Señor, entonces viene la tiniebla, amén, y te hace hacer, decir y actuar con cosas que no corresponden, que te dañan, que te lastiman y que te alejan de esa promesa tan maravillosa.
Una promesa que es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. A veces hay cristianos que se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, porque dicen que la iglesia y la palabra del Señor es muy exigente y pide muchas cosas. Entonces yo te digo, ¿cómo no? Si el lugar donde Dios quiere habitar es un lugar y debe ser un lugar espléndido. Yo creo que cuando el Señor te mira desde el cielo y te dice, como te dice hoy día, yo quiero habitar contigo, hija, todos los días de tu vida, te está mirando como una persona espléndida, te está mirando como una persona, mira, que Él quiere, que te merece, no sé. Te está haciendo una declaración inmensa de amor. Y te dice, déjame entrar. Déjame entrar a ese tabernáculo, déjame entrar a ese altar donde yo te voy a dar mis alabanzas nuevas, donde yo te voy a traer escrituras nuevas, poesías del cielo, donde yo te voy a transformar esas lágrimas, esas tristezas, esas frustraciones, esos fracasos en éxitos, en alegría verdaderas porque vienen de mi presencia. Yo santificaré el sacerdocio, dice. El sacerdocio debe ser santo, debe ser aquel hombre, aquella mujer que busca la presencia del Señor. Y cuando un hombre, una mujer busca la presencia del Señor, no va a haber peros, no va a haber formas en que te salgas de sus preceptos, de sus estatutos, de sus normas, de sus reglas, de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que entonces conocerán quién es Dios. Hace muchos años atrás yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Me llamaste para ser salvo? ¿Me llamaste para entrar en una iglesia? ¿Me llamaste para hacer el aseo en la iglesia? ¿Me llamaste para servir? ¿Qué quieres conmigo, Señor? Y aquí está la respuesta. Te llamé para habitar en medio de ti. Te llamé para bendecirte. Porque te amo, porque no quiero que estés sola, no quiero que estés solo. No quiero que luches solo en esta vida. Quiero compartir contigo en cada área de tu vida, de mi gloria, de mi presencia, de mi poder, de mi palabra. De todo lo que yo poseo, quiero compartirlo contigo. No puedes tener tu duda al respecto cuando ves que Él envió a su propio Hijo a dar su vida por ti. El Hijo no es la añadidura que tú necesitas. El Hijo es la puerta a la vida. Es el camino a la eternidad. Y Él es la verdad que nos lleva al Padre. Es que, pastor, estoy confundido porque he visto y he oído tantas cosas. Todos vemos y oímos muchas cosas. Pero tú eres quien decide qué quieres creer. O mejor dicho, ¿a quién quieres tú creer? Sigamos escudriñando la palabra. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 6, verso 12. Saltemos de Moisés al rey Salomón. Mire. Primera de Reyes 6, capítulo 6, verso 12 y 13. El Señor hablando dice, con relación a esta casa que tú edificas, hablándole Dios a Salomón, el rey Salomón, se dice que fue el hombre más sabio de la tierra. Se dice. Y le habla a Dios y le dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos,
andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Verso 13, por favor. Y entonces habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. El Señor le habló a Moisés. Antes de Moisés el Señor le habló a Abraham. Antes de Abraham el Señor le habló a Noé. Siempre le dijo que estaría con ellos. Hoy día el Señor le está hablando aquí a Salomón. Salomón que toma la decisión, motivado en su corazón por la influencia de su padre David, a dejar de que la presencia del Señor, que el arca del Señor anduviese en una carpa, sino que él, con toda la gloria, con toda la bendición que el Señor le dio, todas las victorias que el Señor le dio, en su corazón nació el deseo de levantar un templo para que allí el pueblo pudiese venir a adorar a su Dios. Y el Señor le habla, no le dice que no. Porque el Señor a veces no te va a decir que no. Cuando tú te preguntas a veces, ¿dónde estaba Dios cuando yo tomé esta mala decisión? ¿Y tú consultaste con el Señor? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? ¿Pero fuiste a buscar su consolación? Es que no sabías, Señor. Yo quiero decirte que a pesar de todo, el Señor estaba allí, permitiéndote actuar, permitiéndote tomar tus decisiones, permitiéndote quizás caer, permitiéndote quizás fracasar, permitiéndote también quizás sufrir. Yo podría decirte aún algo mucho más fuerte. ¿Dónde estaba Dios cuando estaba crucificando a su hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando estaban cortándole las cabezas a los apóstoles? O atravesándolos con lanzas y espadas, o crucificándoles vuelto al revés, azotándolos y dándolos en agonía. ¿Dónde estaba Dios? ¿No estaba Él con ellos? Esto nos tiene que hacer pensar. El Señor prometió en Apocalipsis que estaría en medio de nosotros. El Señor le prometió a Moisés ayer. Un, dos. El Señor, uno, dos. El Señor, oh, ahí sí. Hay una promesa que es constante y es la misma. Estar contigo. Aquí Salomón decide cambiar esa tienda del tabernáculo por un templo o casa de Dios, llámele usted como quiera, ¿no? Pero Dios le habla a Salomón y le dice: levántame el templo, pero si anduvieres en mis estatutos. ¿Por qué Dios le dice estas cosas a Salomón, hijo de David, rey de Israel, el hombre más sabio de la tierra? Yo no me creo el hombre más sabio de la tierra. Yo agradezco que el Señor me diga: si anduvieres en mis estatutos, si hicieres mis decretos, si los hiciere, no si los creyere en mi corazón, no, si los hiciere, si guardara sus mandamientos, entonces dice, yo cumpliré contigo mi palabra. Tú puedes decidir creer como tú quieras.
Tú puedes decidir creer a tu manera. Tú puedes decidir qué clase de tabernáculo quieres llevar para el Señor. ¿Qué clase de fe, qué lugar, qué rinconcito de tu corazón le vas a prestar a ratos al Señor? ¿O le vas a dar lugar de preeminencia, el trono de tu vida a Él para que se siente a gobernar? Es una decisión tuya. Dios tampoco te está obligando a hacer nada que tú no quieras. ¿Sabes? Pero Él nos dice hoy día que Él siempre ha querido estar en medio de nosotros. Él siempre ha procurado estar contigo, en medio de tu vida, para que entonces puedas tú ser enjugados, puedan tus lágrimas ser enjugadas, pueda Él ocuparse de defenderte, pueda Él ocuparse de prosperar tu vida, pueda Él ocuparse de darte lo que tú necesitas, porque Él lo sabe muy bien. Pero a veces no le damos el lugar. Dios le habla a Salomón que haga todas estas cosas, que ande sus estatutos, que haga sus decretos, que guarde sus mandamientos. ¿Y sabes qué pasó con Salomón? Nada de esto hizo. Se apartó a la idolatría, tuvo centenares de esposas y otras tantas centenares de concubinas, tuvo centenares de hijos y se apartó de toda palabra de Dios por la vanidad. Porque se puso a escuchar consejos de los sabios del mundo, de los sabios de las naciones. Como hoy día quizás pasa con nosotros, escuchando consejos del que no debes escuchar consejos. Escuchando consejos sabios del que no tiene sabiduría porque no conoce a Dios. La sabiduría viene de Dios y el que no conoce a Dios no puede tener sabiduría. Quizás tiene malas experiencias de vida, quizás tiene buenas experiencias de vida, quizás tiene un montón de cosas buenas, virtudes o cosas no tan buenas. Pero ¿quién te dijo a ti que tú tienes que repetir la vida del otro? Es como cuando el padre o la madre, ¿cierto?, le dice al hijo: yo quiero que tú estudies esto porque esto es lo que a ti te va a ayudar a ser mejor hombre, mejor mujer. Con esto te va a ir bien. Y quizás no es así. Los seres humanos tenemos un error muy frecuente y es que anteponemos siempre una idea posesiva ante la posibilidad de obtener lo que realmente nos hace felices. ¿Por qué? Porque vemos reglas, porque vemos estructuras, porque vemos también religión y vemos tantas cosas que no nos queda tiempo para ver y oír al que quiere estar en medio de nosotros. Por eso te vengo a decir en esta tarde: confía en Dios, confía en su palabra, confía en sus promesas. Hay otro ejemplo en la Biblia, quiero ir rápidamente, Ezequiel 43, verso 7. Amén. Dios le dice a Moisés: estaré en medio de mi pueblo. Dios le dice a Juan en Apocalipsis: estaré en medio de ellos. Dios le dice a Salomón: estaré en medio tuyo y en medio de mi pueblo, si hacen lo que yo les digo. Y ahora Dios le habla a Ezequiel en el capítulo 43, versos 7 y 9, y dice: y me dijo, Ezequiel hablando con el Señor, y le dijo el Señor: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pasaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Mira qué tremendo. Siempre el Señor queriendo habitar en medio de los hijos de Israel, en medio de la iglesia, en medio de tu vida, mi hermano amado, para siempre. Siempre Él, insistentemente, perseverantemente, queriendo estar contigo.
Pero cuando tú te va mal, cuando algo malo te pasa, tú te preguntas, ¿dónde estabas, Señor? Allí estaba, queriendo entrar, queriendo habitar. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Verso 8, por favor. Porque poniendo ellos su umbral, escuche bien esto. Ezequiel era un hombre muy sabio y sus palabras a veces son un poco sofisticadas, entonces hay que comprenderlas. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, dice el Señor, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Verso 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes. ¿Quiénes son nuestros reyes? ¿A quiénes adulamos? ¿A quiénes idolatramos? Quizás tu rey es tu hijo. ¿A quién le toleras todo? Quizás tu rey es tu esposo. O alguien que te guste. O un ídolo. ¿Qué sé yo? Arrojarán los cuerpos muertos de sus reyes. ¿Por qué muertos? ¿Nos está mandando a asesinar el Señor? No. Todo ídolo es muerto. Toda imagen, toda idolatría, todo amor obsesivo es algo muerto. Hay una sola fuente de vida. Y esa vida salta para la vida eterna, dice. Y esa fuente de vida eterna es Jesucristo el Señor. Su palabra y su Santo Espíritu que hoy está en medio de nosotros. Amén. Y habitaré entonces en medio de ellos para siempre. Si hay alguien perseverante, ese es el Señor. Amén. No merecemos tanto amor, no merecemos tanta perseverancia. ¿Por qué el Señor busca tanto estar con nosotros? Como les decía, el deseo permanente del Señor es el de habitar en medio de tu vida. Pero nuestras transgresiones, nuestras faltas, yo digo amén a todo esto, porque, y te digo, di amén. No digas amén solamente cuando yo te diga algo bueno, positivo. Cuando yo te pronuncie algo negativo, algo malo, también di amén, porque eso es una forma de reconocerlo. Es una forma de confesarlo, es una forma de que deje de gobernar tu mente y tu corazón. Amén. Nuestras transgresiones, nuestras faltas, nuestras conciencias duras como aquel muro que dice aquí Ezequiel. Amén. Levantadas por nuestra desobediencia a su palabra, son las que retardan la venida y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Yo te digo, una de las durezas más notables en la vida del ser humano, ¿sabes lo que es? Es la testarudez. Es la porfía de que seguir haciendo las cosas aun cuando el Señor te lo esté diciendo, aun cuando el Señor use la vida de tu pastor, de tu pastora, de alguien, no sé, o de algún gran predicador, que hay muchos en el mundo, en el internet, ¿cierto?, que predican maravillosamente. Yo no tengo nada contra ellos, pero aún así, escuchando y viendo, nos empeñamos en seguir actuando a nuestra manera.
¿Y cómo vemos que nos empeñamos? Porque nos llenamos de argumentos. Si es que yo es por esto y es por otro y por lo otro y por lo otro y enumeramos una lista gigante de cosas aquí en nuestra mente y en nuestro corazón de por qué actuamos así. Es como aquel joven que yo te contaba hace un rato atrás que conocimos. Lloraba, se quebrantaba en la presencia del Señor porque estábamos conversando con Él y estábamos tratando de ministrarlo para su sanidad, para que haya claridad en su oscuridad. ¿Ah? Y a veces actuamos de esa misma manera. No nos damos cuenta que el Señor siempre ha querido habitar en medio de nosotros. Desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, y aún dice el Apocalipsis, hasta las cosas que han de suceder después de esta. Mi hermano, mi amado, hay esperanza en el Señor. Hay esperanza y yo te vengo a pregonar hoy día. Te vengo a exhortar hoy día a que te levantes a buscarle de todo corazón. Hay algo que el Señor nos viene diciendo desde hace algunos días y es que es necesario, hermanos amados, es necesario que en este tiempo te vuelvas al Señor, te vuelvas de todo tu corazón, te levantes a orar, a buscar su presencia, a proclamarla, a declararla, a pedirla, a clamarla, porque Él quiere venir, porque Él quiere estar en medio de tu vida, habitando permanentemente, en medio de tu casa, en medio de tus hijos, en medio de tu hogar, en medio de tu presente, preparando tu futuro. Iglesia amada, tienes que creer al Señor. Créele de todo tu corazón. ¿Sabes tú que los mandamientos de Dios son los que nos bendicen? Pero ¿sabes por qué nos bendicen? Porque los ponemos por obra, porque los creemos, los obedecemos. Pero así también los mandamientos de Dios condenan cuando no los practicamos. Y no los practicamos porque no los aceptamos. Usted puede buscarlos, usted puede pensar en ellos, analizarlos, buscarle la quinta, la sexta pata al gato, si quiere, como se dice, ¿verdad? Pero mientras usted no lo crea y no lo acepte y no lo ponga por obra, de nada le van a servir. Ponlos por obra, póngalos por obra. ¿Sabe lo que dijo el Señor resucitado? Hay una parábola que decía que el reino de los cielos es como aquel lugar que el dueño de la tierra dejó a unos obreros. Y luego, y se fue. Se fue. No lo vieron más. Pero al cabo de un tiempo, el dueño de aquel lugar envió a unos siervos suyos a reclamar lo que le corresponde a él. Y dice que la palabra del Señor, que el lugar que el Señor les dejó era tan espléndido y era tan fructífero y estaban tan bendecidos que no lo querían soltar. Y se pusieron ambiciosos. ¿Y qué hicieron con los siervos que envió el dueño del lugar? Los golpearon, a otros mataron. Y no enviaron lo que correspondía al dueño del lugar. Dice que entonces el Señor, como era un Señor noble y lleno de misericordia, envía a otro grupo un poco más grande de siervos y recibe la misma respuesta. Los golpean y los matan. Dice que finalmente dice, enviaré a mi hijo, porque a mi hijo escucharán. No fue así. Al llegar el hijo también lo tomaron y lo crucificaron. ¿Tendremos que esperar que venga el Padre a reclamar lo que con tanto amor Él nos entregó? Tú te preguntarás, ¿qué te entregó Él? Te entregó esto, tu aliento de vida. Te entregó una esperanza viva, que si crees en Él, Él va a estar en medio de ti para siempre.
Jesucristo resucitado dice ahí en Mateo 28, que Él les entrega un mandamiento nuevo. Dice su palabra que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y todo poder, toda autoridad me ha sido dada por Dios, por Jehová, el Padre, en los cielos y en la tierra. ¿Ven? Por tanto, ¿cómo dice? ¿Cómo te dice el Señor hoy día? Por tanto te dice. Por tanto. No puedes pasar por alto esta frase. Por tanto. Porque yo soy el Señor, en los cielos y en la tierra. Porque el Padre me ha dado a mí toda autoridad, todo poder, toda majestad. Por tanto, dice, ahora yo te digo a ti, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y enseñándoles que guarden. ¿Qué cosa? Los consejos que recibimos de la gente que no conoce al Señor, no. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Mandamiento. Y entonces dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde estaba Dios? No estaba en tu desobediencia. No estaba en tu incredulidad. No estaba en tu rebeldía. No estaba en medio de tu pecado. Perdón, porque a veces nos hace la palabra, ¿cierto? Como que nos confronta, pecado, pero si yo no he hecho nada malo. ¿Saben lo que es lo malo? Lo malo de verdad, verdad. Es no estar en la presencia de Dios. Y a veces nos salimos. O le decimos, Señor, salte un rato porque tengo ganas de otras cosas. ¿Ah? Pero el Señor siempre ha querido estar en medio de nosotros. Yo quiero invitarte a que en esta tarde, si el Señor te ha estado hablando a través de su palabra, amén, podamos convidarlo a Él a cumplir su promesa, a cumplir esta palabra. Y si hay algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, arrepintámonos de una vez, ya. Pidamos perdón al Señor de todo corazón. ¿Ven? Y digámosle al Señor, ven a habitar. Ven a habitar en medio de mi vida, Señor. Necesito que habites en medio de mi vida. Necesito que habites en medio de mi casa, en medio de mi hogar, en medio de mi familia. Quizás hoy día tú te estás dando cuenta que no es fácil vivir lejos de Dios, que no es lo mejor, que en verdad lo mejor es dejarlo entrar. Amén. Quizás por ahí alguno dirá, yo ya lo dejé entrar. ¿Sabes tú que yo también lo dejé entrar? Pero yo no puedo dejar de clamarle al Señor. Líbrame, Señor, del mal. Líbrame de apartarme de ti. Líbrame, Señor, de no hacer tu palabra, de no cumplir tu voluntad, tus mandamientos. Aun cuanto me cuesta, aun cuanto me esfuerzo, Señor, sé que tú me puedes ayudar, tú me puedes dar la fuerza. Amén. Hay que ser humilde con Él. Hay que reconocer nuestra debilidad delante de Él, para que entonces Él con su fuerza se glorifique sobre ti. Amén. Él no escogió a ese pueblo de Israel porque sea el mejor pueblo del mundo. No. Era su presencia con Él lo que lo hacía diferente. Amén. Era su presencia en medio de Él. Por eso es que Él se procuró un lugar para habitar en medio de su pueblo, un tabernáculo, una tienda de reunión, luego un templo. Y mira hasta el Apocalipsis que Él dice que ahora Él mismo ha preparado un tabernáculo para habitar junto a nosotros para siempre. Yo no sé cuántas más promesas y esperanzas tú necesitas para cambiar tu vida. Pero si estas ya te son suficientes, yo creo que hoy día Dios te visita en el nombre del Señor.